Buenas tardes amigos. En este año 2016 se conmemoran los 130 años de la creación de los famosos cuentos Banca, La Tristeza y también el cuento de la corista, que han formado parte de antologías escolares editadas en el Perú y han sido creados por nada menos que mi autor favorito, Anton Chejov, uno de los más importantes escritores rusos, cuya extensa obra narrativa tiene influencia y vigencia hasta nuestros días. Y para conocer un poco más no solo de su obra, sino también de su vida, tenemos como invitado a nuestro gran amigo José Manuel Ballesteros, a quien le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, Estefanía. En efecto, la vida de Anton Chejov es interesante porque vemos a un hombre de gran talento crecer y desarrollar su obra literaria en condiciones difíciles que lo ha llevado a un importante sitial de la literatura universal. Chejov nació en 1860 en el puerto de Taganrog, a orillas del mar de Azov. Al año siguiente de su nacimiento, el zar de Rusia declaró, mediante un decreto, la liberación de todos los siervos, mediante en realidad el pago de un rescate. Pero este hecho es considerado el inicio del capitalismo en Rusia. En esas condiciones, Chejov describirá en su obra el tránsito del mundo señorial, con matices feudales, hacia el capitalismo. La infancia de Chejov la transcurrió junto con sus hermanos en el puerto de Taganrog, en el ambiente familiar del almacén del padre, persona muy severa y recibieron castigos físicos. Más adelante, cuando el padre es agobiado por deudas económicas que trae su negocio, toda la familia se muda hacia Moscú, hacia el norte. Anton Chejov, nuestro futuro escritor, permanecerá 2 años todavía en Taganrog para terminar el colegio. Es en el año 1879, cuando nuestro futuro escritor tiene 19 años de edad, que viaja a Moscú, se reúne con su familia e ingresa a la universidad a estudiar medicina. Pero ya en esos momentos, para soliviantar en parte las difíciles condiciones de vida que padece él y su familia, comienza a escribir cuentos de breve extensión, los cuales serán publicados en prensa festiva. Bien, de tal modo que vemos que paulatinamente le va a apasionar mucho más el escribir, tanto que sus estudios médicos. Al respecto recuerdo su famosa frase: la medicina es mi esposa legal, pero la literatura es mi amante. Teniendo esta inclinación tan fuerte hacia escribir, ¿termina Chejov su carrera como médico? Sí, en el año 1884 termina su carrera como médico. Poco se recuerda esta faceta porque en realidad su labor de escritor la va a opacar. Él va a desempeñar paulatinamente su labor de médico en ambientes rurales especialmente. Pero hay algo más. En el año en que termina su carrera, en 1884, se ha diagnosticado una tuberculosis en su organismo. Chejov, como médico, sabía que él viviría pocos años, vivirá 20 años más, y así que con mayor fervor se va a dedicar a escribir. Siempre los cuentos de corta extensión, en vista de la magnitud que los periódicos le pedían. Entre el año 1882 al 86 escribe un promedio de 100 cuentos por año que llegan a ser publicados, ¿no? Entonces, su primera fase podríamos llamarla de cuentos humorísticos. ¿Y qué lo motivó entonces a pasar de esa temática humorista hacia la temática ya más puramente social? El ambiente tradicional literario ruso era el de la solemnidad que habitualmente nosotros también desde América Latina vemos a Rusia, ¿no? Solemne, digamos formal y siempre interesada por las luchas sociales. Y entonces, como Chejov estaba viendo su actividad principalmente con un fin de ingreso económico, algunos escritores le sugirieron
que no desperdiciase, entre comillas, su talento al escribir solo cuentos humorísticos, que él debía ya escribir cuentos de trasfondo social, siguiendo las tradiciones literarias y artísticas rusas. Y entonces, como unos editores en ese momento le ofrecen esa posibilidad a Anton Chejov, quien tiene 26 años de edad, de poder publicar cuentos de mayor extensión, narraciones de mayor extensión, lo va a hacer con gusto. Además, que ha comprobado en un viaje que hiciera a San Petersburgo, justamente en ese año, 1886, que él era mucho más conocido de lo que se hubiera imaginado, ¿no? Los escritos hechos por él habían llegado a varias ciudades de Rusia, él no lo sabía, no lo había constatado, y con ese espaldarazo del público lector se anima hace 130 años, en 1886, también a escribir cuentos en un comienzo un poco breves, pero ya de contenido social. Entre ellos los que tú has mencionado al comenzar la entrevista. Por ejemplo, el cuento Vanka, ¿no? De aquel niño, Vanka Zhukov, ¿no? De 7, 8 años de edad, que sufre como aprendiz en un taller de calzado en Moscú, ¿no? Recibiendo golpes, castigos de los dueños. Además está el cuento La tristeza, ¿no? Que está en los textos escolares peruanos, se ha incluido de este cochero que ha perdido a su hijo y bueno, y no tiene quien le oiga su tragedia. Y además el cuento La corista, ¿no? Tiene una tradición literaria mundial, sabe de los escritores que enaltecen pues a aquellas mujeres autónomas, ¿no? Así. Sin embargo, pese a que ha transitado desde lo humorístico hasta lo social, sí mantiene un denominador en todas sus obras. Sí, un denominador es el que mencionaste en la famosa frase, ¿no? La brevedad es la hermana del talento. Digamos, todo lo escrito por Chejov está por algo, ¿no? Es necesario que aparezca en el cuento. Además, su temática, a diferencia de la de León Tolstoy, por ejemplo, está alejada de los grandes temas. No hay en su obra algo como la guerra y la paz, ¿no? O los temas de grandes traiciones o hazañas militares o de grandes aventuras. Más bien, su obra transita siempre por la tragedia de las pequeñeces de nuestra vida diaria. Bueno, esas digamos, son las constantes, ¿no? Que podemos hallar en su obra, aparte de las estilísticas. Claro, visto desde esa perspectiva, podría parecer que hay una cierta indiferencia de Chejov por las situaciones que lo rodeaban. Sin embargo, vemos en lo social tiene labor intensa, ¿no? Al respecto, en su obra literaria planteaba como realista psicológico que el escritor no debía ser el juez de los personajes y de los diálogos de los personajes, pero sí que debía mostrar la vida tal como es, invitando con esos finales inacabados, invitando al lector a que él sea el quien se estremezca y que plantee la necesidad de un cambio. Y respecto al aporte social, es evidente, sus contemporáneos han escrito sobre la labor abnegada como médico en los campos rurales, sobre todo para combatir la epidemia del cólera, todo esto sin cobrar dinero, la construcción de escuelas, bibliotecas escolares. Además, en 1890, cuando ya tenía 30 años de edad, decide dejar Moscú y realizar un larguísimo viaje al Pacífico ruso, un viaje que duró más de 10 días. ¿Para qué? Para visitar la isla de Sajalín, que está al norte de Japón, donde acude a los presidios y ve las terribles penalidades que pasan, ¿no? Los presidiarios en esta isla, de tal modo que al regresar escribe un ensayo sobre la situación penitenciaria. Actualmente la obra, que es homónima, se llama Sajalín, ¿no? Es considerado el primer reportaje penitenciario de la historia mundial. Entonces, y no solo esto, sino que ese ensayo sirvió para que el gobierno zarista se vea obligado a realizar alguna reforma en el campo penitenciario. sí, el aporte de Anton Chejov es vastísimo y nos tomaría otra entrevista poder tocar más a fondo todo lo que ha dejado. Pero finalmente la tuberculosis le arrebata la vida en el año de 1904, pero él fue muy persistente en esos últimos años en seguir escribiendo, seguir aportando a la literatura pese a su delicada condición de salud.
Así es. En los últimos años de vida es que bueno, él escribe pues las grandes obras teatrales que nosotros conocemos, ¿no? El tío Vanya, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, que es, bueno, un tema también de especialistas, donde ha creado, entre otros, la técnica del llamado subtexto, ¿no? Con las condiciones del director de teatro Konstantin Stanislavski, donde el actor es lo principal, ¿no? El papel principal, mucho más que el guión. Y su obra es tan importante que no solamente ha trascendido en su nación, sino en todo el mundo. Por ejemplo, en la influencia extranjera que tiene, me viene a la mente el nombre de la neozelandesa Katherine Mansfield. Sí, sí, Katherine Mansfield, así llamada la Chekhov femenina. Sí, ella es neozelandesa, en Inglaterra escribe su obra. Todos vieron de inmediato, percibieron la influencia directa de Chekhov, ¿no? En sus cuentos El Canario, Fiesta en el Jardín y otros tantos, ¿no? Ven ese hecho. Y justamente en los últimos años de vida de Chekhov que mencionabas, el escritor Gorky tuvo amistad con él, y Gorky también señaló que no había conocido otro escritor que percibiera que en nuestra vida diaria, en nuestras pequeñas acciones, ocurrían también tragedias, ¿no? Personales, y que afectaban también a las personas de alrededor. Esa tradición rusa que deja Chekhov va a seguir en la obra de escritores como Mikhail Bulgakov, por ejemplo, mucho más adelante. Al mencionar sobre los escritores de habla inglesa, ¿no? Que como Katherine Mansfield, vemos que su obra se va a difundir en Inglaterra gracias a una traductora, Constance Garnett, quien traducirá la obra de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Chekhov, Turgenev, a la lengua inglesa, generando en los años 20 del siglo XX una gran popularidad, tanto en narración como en obra dramática. Y Virginia Woolf se considera una de las seguidoras, Pritchett, ¿no? Igualmente con el que se le ha mencionado como el Chekhov de la lengua inglesa. Y esto también desemboca de alguna manera en Estados Unidos. Sí, tendríamos a Tennessee Williams, Sherwood Anderson, quien va a enfocar o describir su obra sobre todo en el ambiente de los llamados los blancos pobres, ¿no? Que ahora viene a la mente, ahora que estamos en elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Los votos de Trump, de Donald Trump, que busca los votos de los blancos pobres, en este caso la obra de Sherwood Anderson. Y además John Cheever, que ha sido llamado el Chekhov de los barrios residenciales. Y entonces que vemos a sectores polarizados de Estados Unidos en el caso, digamos, de los ambientes. Y bueno, un cineasta, sabe que el director Woody Allen, que justamente el día de ayer ha presentado en Cannes su obra Café Society, ¿no? De él se conoce su inspiración directa de Chekhov en sus películas como September, que se dice que está hecha sobre la base de El tío Vanya. Además, Han y sus hermanas, habría una inspiración de Las Tres Hermanas, hay algunos elementos allí, pero claro, con matices cambiados, ¿no? Neoyorquinos del siglo XX. Y además que en la misma filmografía de Woody Allen se menciona a Chekhov directamente, ¿no? En Maridos y Esposas es mencionado directamente, con elogio, dice, miren, escribió 1000 cuentos, ¿no? Y los que han visto Días de Radio, recuerdan que cuando Mia Farrow está ensayando ante un programa de radio y es interrumpida abruptamente por el director para anunciar que Pearl Harbor ha sido bombardeada, ella está leyendo una obra teatral, un monólogo de Anton Chekhov. Entonces ahí ya qué más evidencia que las que recordamos. Y no solo en Estados Unidos, sino finalmente esto también influencia en América Latina y en nuestro país. Sí, en el caso de América Latina, bueno, Horacio Quiroga menciona en su decálogo del perfecto cuentista, en primera opción, como recuerdan, que para aquellos que buscan ser cuentistas, que no olviden que sus mentores serían pues definitivamente Edgar Allan Poe, Maupassant, Kipling y Chekhov, ¿no?
Y bueno, y en nuestro país, Julio Ramón Ribeiro, considerado ahora el Chekhov sudamericano, ¿no? Él, bueno, se conoce que leyó, siguió el decálogo del perfecto cuentista y su obra también se mantiene vigente. Entonces, bueno, de todo lo que hemos conversado hoy podemos concluir que la obra de Anton Chekhov no solamente tiene vigencia hasta nuestros días, sino una vastísima influencia en la literatura y en las artes generales aquí en nuestro país, porque siguen poniéndose en escena en el teatro obras de Anton Chekhov, se siguen editando nuevas copias de sus libros y seguimos viendo más realizaciones audiovisuales de sus cuentos en la web. Entonces, hasta el día de hoy su influencia sigue siendo importante y me gustaría parafrasear lo que él dice, que es: quisiera decir honestamente a los hombres, mírense, observen lo mal que viven. Lo más importante es que la gente comprenda esto, y cuando lo comprendan, sin falta, crearán para sí una vida distinta, mejor. Muchas gracias, José Manuel, por tu visita. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.